estudios arqueológicos en Villena se remontan a mediados del siglo XX, cuando José María Soler, fundador del museo, comienza sus investigaciones en el término municipal de Villena. Esos trabajos fundamentalmente consisten en excavaciones y prospecciones del término. En ese momento, Villena, en palabras del profesor de la Universidad de Valencia, Miquel Tarradell, era un blanco en los mapas arqueológicos. Por tanto, lo que José María Soler hace es ir rellenando ese vacío existente con hitos tan importantes como, por ejemplo, el Tesoro de Villena, considerado uno de los hallazgos arqueológicos de orfebrería prehistórica más importantes de Europa, junto con Micenas. Además, también a él se debe el hallazgo del importante yacimiento de Cabezo Redondo y de los yacimientos neolíticos de superficie como Casa de Lara y Arenal de la Virgen. Por centrarnos en el tema que nos ocupa, citaremos también del Mesolítico los hallazgos de la Cueva del Lagrimal y de la Huesa Tacaña Grande y de la Huesa Pequeña. La construcción del tramo del tren de alta velocidad de Villena motivó la intervención arqueológica en el espacio de la Corona. Dicha intervención la realizó la empresa arqueológica ARPA Patrimonio, iniciando una campaña de excavaciones e investigación que ha puesto al descubierto uno de los yacimientos más interesantes de los últimos años. La campaña realizada en el 2008 documentó una serie de estructuras en una superficie de unos 4.600 metros cuadrados, en el cual se documentaron diversos espacios y diversas estructuras, cubetas, silos y fosas. Todo ello de varios periodos cronológicos, desde el Eneolítico, pasando por el Neolítico y llegando a uno de los más interesantes, el Mesolítico. El Mesolítico es sobre todo un periodo de cambio, de profundas transformaciones ambientales, de transformaciones tecnológicas y de transformaciones en la economía. Con el final del último periodo glaciar y el incremento de las temperaturas, subió también el nivel del mar, inundando amplias franjas costeras que hasta entonces estaban emergidas. Eso produjo también, el propio calentamiento, una expansión de los bosques que produjo, en última instancia, una redistribución de todos los recursos. Junto a estas adaptaciones o junto a estos cambios medioambientales, las comunidades humanas se adaptaron y empezaremos a ver algunos procesos de intensificación económica. La explotación de recursos que hasta entonces habían jugado un papel marginal, como los moluscos o los recursos acuáticos, se empieza a atestiguar de manera clara en el periodo mesolítico, al igual que otro tipo de transformaciones de tipo demográfico y tecnológico. Entre ellas, quizá una de las más relevantes, es la aparición de cementerios, de áreas de deposición formal donde las comunidades de cazadores y recolectores entierran a los muertos que forman parte de su comunidad. Las intervenciones arqueológicas realizadas nos han permitido documentar un asentamiento al aire libre excepcional, ya que podemos conjugar niveles de ocupación con zonas de trabajo y zonas de hábitat, con también niveles de enterramiento. Y todas de un periodo muy difícil de interpretar por la escasez de yacimientos. Es el primer yacimiento en el que podemos conjugar los restos humanos con los niveles de ocupación. Y eso nos va a permitir, dentro de un periodo en el cual las sociedades cazadoras-recolectoras estaban en los últimos momentos, previos al Neolítico. Las dataciones arqueológicas nos han permitido documentar dos momentos de ocupación dentro del Mesolítico, uno en torno al 8000 y otro en torno al 7000. Uno de los aspectos más interesantes que aporta el yacimiento de Casa Corona es la aparición de estructuras de habitación que están directamente relacionadas con el Mesolítico, con la fase de ocupación del Mesolítico. Entre ellas debemos de destacar los restos de estructuras de combustión, de restos de hogares, en los cuales se efectuaron distintos tipos de actividades de preparación de alimentos y de su consumo.
y junto a las cuales han aparecido abundantes restos de caracoles terrestres, restos de fauna quemada, así como de instrumentos líticos, de artefactos de piedra tallada. Otro de los elementos fundamentales de este yacimiento es su disposición, su situación. Estamos en pleno Valle de Villena. Esto da una importancia vital, ya que se encuentra situado justamente en uno de los, podríamos decirlo, de uno de los lados de lo que se denominaría el espacio de la laguna de Villena. Importantísimo a nivel de la prehistoria de la comarca. Y nos está indicando la importancia que tiene este conjunto de yacimientos, que las fases de prospecciones nos están dando que no es el único. Está situado también junto a uno de los yacimientos más reconocidos de todo lo que es la prehistoria y la bibliografía del estudio de la prehistoria y la investigación, como es Casa de Lara, donde también se documentó esos diferentes niveles de ocupación y ha generado una gran cantidad de bibliografía y de estudios arqueológicos. La corona lo que permite es conocer realmente esos niveles de ocupación que antes se definían en el yacimiento de la Casa de Lara. También nos permite definir que no es el único, es un punto determinado de entre muchos puntos en todo lo que es la comarca de Villena, donde se van a documentar estos yacimientos. Eso es un elemento fundamental, ya que no hay ningún lugar en todo lo que se denominaría la península ibérica donde puedan confluir ese tipo determinado de circunstancias. La posibilidad de existencia de más yacimientos similares a la corona dentro de un contexto geográfico y además dentro de ese yacimiento la posibilidad de encontrar niveles de ocupación, niveles de hábitat y niveles de enterramientos. Conocer exactamente la fisonomía y poder permitirnos el estudiar estos seres humanos que en este momento son los primeros seres humanos documentados de la comarca de Villena, los más antiguos. La antropología física es la ciencia que estudia los huesos humanos y también las huellas dejadas por distintos tipos de enfermedades o de algún tipo de lesiones dejadas en ellos. Esto es lo que intentamos, desde el punto de vista de la antropología física, descubrir en los restos óseos conservados en la corona villena. Desde el punto de vista de la antropología física, hemos podido analizar los restos de dos individuos, un adulto femenino de unos 35 o 40 años de edad y un infantil de unos 18 meses aproximadamente. Estos dos individuos fueron localizados en dos fosas ovaladas que se trataban de dos enterramientos primarios. La cara o esplacnocráneo no se conserva, excepto algunos restos del maxilar superior y también del maxilar inferior, de la mandíbula, que aunque muy fragmentada ha podido ser reconstruida. Las inserciones musculares en la mandíbula son mucho más gráciles y menos robustas que en el neurocráneo. Esta mandíbula además presenta un mentón triangular más típico de los individuos femeninos. Conserva prácticamente este individuo todos los dientes, tanto del maxilar superior como del maxilar inferior. Lo que sí hemos detectado en este individuo son patologías orales, bucales, o sea, solamente encontradas en la zona bucal, no en el resto del esqueleto. En este tipo de patologías hemos detectado desde caries, conserva dos molares con importantes caries que afectan a la corona dentaria, incluso a la zona del cuello, del diente, que llegaron a afectar la zona pulpar, es decir, este individuo, esta mujer, tuvo unos fuertes dolores en la boca. También hemos detectado sarro, cálculo dental, leve, tampoco es exagerado, pero ello también influye en una patología también detectada, que es la periodontitis. Es una parte del proceso de la gingivitis que llega a afectar al hueso. Además, y como digamos patología más destacada, hemos detectado un desgaste dentario en prácticamente todos los dientes, sobre todo más marcados en los dientes anteriores. Esto, que también lo hemos observado en otras poblaciones mesolíticas,
y además está estudiado por otros autores, parece ser que es debido a la utilización de la boca, de los dientes, como a modo de herramienta. En el individuo infantil no hemos encontrado ningún tipo de patologías, pero el hecho de haber muerto alrededor de 1 o 2 años está íntimamente relacionado con el periodo de destete, hecho documentado a lo largo de toda la prehistoria. Ello conlleva un cambio brusco en la alimentación, lo que supone una pérdida de la inmunidad, ocasionando así infecciones, diarreas, que llevarían a este individuo en poco tiempo a la muerte. El estudio tafonómico o de descomposición de los restos orgánicos, efectuado por la doctora Eulalia Subirá de la Universidad de Barcelona, nos ha permitido reconstruir aspectos relacionados con las prácticas de deposición del cadáver en las fosas de inhumación. Por ejemplo, en el caso del individuo femenino adulto, tanto la posición forzada de los hombros como la posición del brazo derecho sobre las costillas izquierdas indican una posición completamente forzada, que parece indicar que el individuo fue envuelto en una especie de fardo con anterioridad a su introducción dentro de la fosa de inhumación. En el caso del individuo infantil, la posición del cráneo ligeramente levantada y de la mandíbula en conexión anatómica parecen indicar con casi toda seguridad la colocación de un objeto debajo de la base del cráneo a modo de almohada, que constituye una novedad dentro del ritual funerario del Mesolítico, según lo que conocemos en la actualidad. El estudio de los restos humanos del yacimiento de Casa Corona está permitiendo reconstruir aspectos de la paleodieta de los individuos. Es el caso de los análisis de isótopos de carbono y de nitrógeno elaborados sobre muestras de colágeno óseo que han sido desarrollados por el investigador Domingo Carlos García del Max Planck Institute. Este estudio ha permitido reconstruir que la mayor parte de la dieta de los ocupantes de Casa Corona se basaba en la explotación de recursos terrestres y que la aportación de los recursos acuáticos de estos individuos, a pesar de vivir en el entorno inmediato de una laguna, era mínima. Con el convencimiento de que la mejor forma de conservar el patrimonio es conocerlo, desde el museo iniciamos en agosto de 2006 un proyecto de investigación que titulamos Poblamiento Antiguo en el Valle de Villena, cuyo objetivo era continuar con esa labor iniciada por José María Soler, pero centrándonos en las tierras llanas del centro de la llanura de Villena, que eran más desconocidas para nosotros. Durante la primera campaña, en 2006, descubrimos y delimitamos el yacimiento de la Corona.